El fin de Irán está escrito. Lo que el mundo presencia hoy no es solo un conflicto geopolítico, es el cumplimiento de una sentencia milenaria. El gigante del Medio Oriente, el antiguo e imponente imperio persa y su férreo gobierno teocrático, hoy caminan por el borde del abismo absoluto. La profecía bíblica anunció su final hace más de 2500 años, y hoy, en este marzo de 2026, los cielos de Israel y los estruendos sobre Teherán lo están confirmando ante los ojos de todas las naciones. Mientras el mundo entero observa con terror el choque entre Irán, Estados Unidos e Israel, las Escrituras nos revelan un misterio que la inteligencia militar no puede ver: el misterio del Arco de Elam. ¿Será acaso que la caída del sistema de los ayatolas y el fin del legado de Jomeini ha llegado por manos de las potencias occidentales y el ejército de Israel como un instrumento divino de juicio? Con la muerte confirmada del ayatolá Ali Jamenei, el tablero del mundo ha dado un vuelco definitivo. Muchos se preguntan, ¿cuál será el destino de Irán ahora? La respuesta es tan cruda como esperanzadora. Irán será libre, pero el camino es de fuego. ¿Es este el inicio real de la mítica guerra de Gog y Magog? ¿Qué papel juegan realmente Washington y Jerusalén en este tablero profético de último segundo? La profecía es clara: el trono de la rebelión será derribado, sus príncipes serán quitados, pero los moradores de Irán serán libertados para adorar al único y verdadero Dios de Israel. Prepárate, porque lo que vas a descubrir en este video va a cambiar tu forma de ver las noticias para siempre. No es casualidad que estés aquí. El tiempo se agotó y la profecía ya está en marcha. Para entender el conflicto que hoy hace temblar al mundo entre Irán, Israel y Estados Unidos, no debemos mirar los titulares de prensa, sino el libro del Génesis. La identidad de lo que hoy conocemos como la República Islámica de Irán no es un invento moderno. Su raíz está grabada en la tabla de las naciones hace miles de años. Escuche bien esto: el origen de Irán se remonta a Elam, el hijo primogénito de Sem, quien a su vez fue hijo de Noé. Esto significa que los iraníes originales, los elamitas, son semitas. Comparten la misma raíz genealógica que el pueblo de Israel. Dios los estableció en la región del Juzestán, al suroeste de la meseta iraní, una de las tierras más ricas y estratégicas desde el alba de la humanidad. Sin embargo, la historia nos muestra una bifurcación temprana. Mientras que la línea de Arfaxad llevó a Abraham y la bendición, la línea de Elam se convirtió en la primera potencia imperial agresora registrada en la Biblia. En Génesis 14, vemos a Kedorlaomer, rey de Elam, liderando una coalición de naciones para someter a otros pueblos y enfrentándose directamente al patriarca Abraham. Este es el dato que la geopolítica ignora. El conflicto actual no es solo por petróleo o uranio, es el resurgir de un espíritu de dominio que viene desde el Génesis. Elam representa el brazo militar de una región que, habiendo nacido de la bendición de Sem, decidió usar su fuerza para desafiar los planes de Dios en la tierra de la promesa. Por eso, cuando los profetas hablan del final de Irán, no hablan de una nación cualquiera, sino de un juicio sobre el orgullo de una de las civilizaciones más antiguas de la tierra. Avancemos en la línea del tiempo. Los descendientes de Elam se unieron a los medos y a los persas para formar el imperio más grande que el mundo antiguo había visto. Pero aquí ocurre un fenómeno único en toda la Biblia. Dios no levanta a un profeta hebreo para liberar a su pueblo de Babilonia, sino que levanta a un rey persa. Isaías capítulo 45, verso 1 dice: Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomé yo por su mano derecha. Escuche bien esto: 150 años antes de que Ciro naciera, el profeta Isaías lo llamó por su nombre y lo etiquetó como el ungido de Dios. En el año 539 a.C., Persia fue el instrumento de la justicia divina para destruir la soberbia de Babilonia. Fue un decreto persa el que permitió que el templo de Jerusalén fuera reconstruido. Durante siglos, Irán fue el custodio y protector del remanente de Dios. Pero la historia de la salvación nos enseña que el orgullo corrompe las naciones.
Lo que comenzó como un imperio de bendición bajo Ciro, comenzó a transformarse. El espíritu de Hamán el agageo, que operaba desde la capital persa de Susa en tiempos de la reina Esther, intentó exterminar a los judíos. Ese fue el primer síntoma de una metástasis espiritual. Persia pasó de ser el protector de Israel a ser su perseguidor. ¿Qué cambió? El sistema de gobierno. Pero no fue un cambio de leyes humanas, fue un cambio de naturaleza espiritual. De una monarquía antigua que, bajo Ciro el Grande, respetaba al Dios de los cielos y servía como escudo para Israel, pasamos, siglos después, a un gobierno teocrático absoluto. Bajo el mando de los ayatolas, Irán dejó de ser una nación que buscaba la prosperidad de su pueblo para convertirse en un sistema que se cree la voz de Dios en la tierra, pero que hoy desafía abiertamente al Creador. Este es el nudo de la profecía. Los ayatolas han instaurado un régimen que no solo oprime a sus ciudadanos, sino que ha hecho del odio a Israel su columna vertebral. Han secuestrado la nobleza de la nación persa para ponerla al servicio de una agenda de destrucción. Esta transición histórica es la que activa las profecías de juicio que vamos a ver a continuación. Porque escuche bien, el final de Irán, según la Biblia, no es un castigo a su gente. El pueblo iraní es la primera víctima de este sistema. La sentencia de Dios es contra el espíritu de rebelión que ha secuestrado la tierra de Ciro y la ha convertido en un cuartel de guerra contra los planes del Altísimo. Dios no va a destruir a Irán por ser Irán. Dios va a intervenir porque ese trono teocrático se ha levantado para maldecir lo que Dios ha bendecido. Elam, Irán, está en la mira de la justicia divina, no por su geografía, sino por la soberbia de sus gobernantes, que creen que pueden detener el reloj profético de Dios. Llegamos al punto de no retorno. En Jeremías capítulo 49, verso 35, la boca de Dios soltó una sentencia que parece escrita en los diarios de esta mañana. He aquí que yo quiebro el arco de Elam, parte principal de su fortaleza. Muchos leen esto y piensan en flechas antiguas, pero escuche bien este dato que no sabías. La antigua Elam es hoy la provincia de Juzestán. ¿Y qué hay allí? Allí se encuentra la planta nuclear de Bushehr, el corazón del orgullo teocrático y la fortaleza con la que pretenden amenazar al mundo. Dios dice que va a quebrar el arco. En hebreo, el arco representa el poder de proyección, la capacidad de golpear a distancia. Son los misiles balísticos que hoy Irán presume ante las cámaras. La Biblia es específica. El juicio no empieza en Teherán, empieza en Elam. Dios va a desmantelar la capacidad ofensiva de este gobierno, pero la profecía va más allá y se vuelve aterradora. El verso 36 dice que traerá vientos que esparcirán a los elamitas por todas partes. ¿Qué podría causar que una población entera huya despavorida de la zona donde está su fortaleza? Los expertos en escatología advierten lo que la política calla. Un ataque o un fallo en la estructura nuclear de Bushehr podría provocar una catástrofe radiactiva que obligue a la dispersión masiva. Lo que el hombre construyó para desafiar a Israel, Dios lo usará para demostrar que nadie se burla de su palabra. El final de la teocracia de Irán no será una firma en un papel de la ONU, será un evento sobrenatural que romperá el arco. Cuando esa fortaleza caiga, el mundo sabrá que el Dios de Abraham sigue siendo el general de los ejércitos. La profecía no es una posibilidad, es un destino final que ya está en marcha. Si lo de Jeremías te impresionó, lo que dice Ezequiel 38 te dejará sin aliento. La Biblia profetizó hace más de 2600 años que en los postreros días se formaría una alianza antinatural. El profeta menciona nombres antiguos: Magog, Mesec y Tubal, lo que hoy conocemos como Rusia. Pero mire quién aparece en la lista de invitados de honor: Persia. Escuche bien esto. La Biblia dice que Irán no marchará solo, se unirá a una coalición liderada por una potencia del norte para hacer algo que parece imposible: invadir a un Israel que vive confiado. El objetivo de este gobierno teocrático no es solo religioso, es el botín, es el despojo, es borrar la memoria de Jacob de la tierra. Pero aquí es donde el final de Irán se vuelve glorioso para los que creemos en la palabra.
La profecía dice que cuando los pies de los soldados persas y sus aliados toquen los montes de Israel, no será un ejército humano el que los detenga. Dios dice, mi ira subirá en mi nariz. La Biblia describe un terremoto global, fuego y azufre. El final del ejército de Irán no será en un campo de batalla convencional, será una demostración de poder divino que dejará al mundo mudo. Dios mismo defenderá su tierra y quebrará el orgullo de los que dijeron, vayamos y destruyamos a Israel. ¿Por qué Irán está tan unido a Rusia hoy? ¿Por qué envían drones y tecnología? Porque el escenario de Ezequiel 38 se está montando frente a nuestros ojos. La teocracia de los ayatolas cree que está siguiendo un plan geopolítico, pero solo están marchando hacia la cita que Dios les puso para su juicio final. El gigante persa caerá, no por la mano del hombre, sino por la mano del Todopoderoso. Pero escuche bien, porque aquí es donde la justicia de Dios se encuentra con su misericordia. El final del gobierno de los ayatolas y el juicio sobre el arco de Elam no es el fin de la historia para el pueblo iraní. Hay una promesa que los noticieros no te van a contar. Aleluya. Dios dice, pondré mi trono en Elam. ¿Sabe qué significa esto? Que después de que el sistema de rebelión sea desmantelado, el Señor mismo establecerá su soberanía en esa tierra. Hoy, mientras los líderes de Irán planean la guerra, el Espíritu Santo está provocando el avivamiento más grande de la historia dentro de Irán. Miles de musulmanes están teniendo visiones de Jesucristo, el león de la tribu de Judá. El final de la teocracia es el inicio de la libertad para los hijos de Sem. Dios va a restaurar a Persia. El gigante que una vez fue el protector de Israel volverá a sus raíces de bendición. Lo que estamos viendo hoy es el dolor de parto de una nueva nación que nacerá de las cenizas del juicio. Iglesia, los tiempos se han cumplido. Irán está en el centro del reloj profético. No tengas miedo de las noticias, ten fe en la Escritura. Si este mensaje ha abierto tus ojos, comparte este video ahora mismo. No permitas que otros sigan ciegos ante lo que está por suceder. Suscríbete al Sabio Investiga para seguir descifrando los misterios de la Biblia en tiempo real. El Rey viene y su trono se establecerá sobre todas las naciones. Bendiciones.